¿Qué tal? Aquí me habéis pillado con el TikTok, viendo los últimos bailes, que se baila la peña, que está de moda. Esa red social nueva que nos ha enganchado tanto y que, bueno, pues como toda red social y como toda zona donde se concentra público objetivo, ¿vale? Pues es un canal de marketing muy interesante. Saludos de quien les habla, Samuel Rodríguez. Soy, para quienes no nos conozcáis, CEO y fundador de e-commerce News. E-commerce News es una publicación especializada en la temática de comercio electrónico y marketing digital. Hoy, pues ya os adelantaba, vamos a hablar de esta herramienta de TikTok y sobre todo su aplicación un poco más hacia el retail, hacia las ventas, hacia el marketing, ¿no? Y así hemos titulado este free webinar, TikTok o la nueva era del video marketing, tráfico escalable a bajo CPM, todavía a bajo CPM. Habrá tiempo, por tanto, ya de que suba, como siempre ocurrió en las otras redes sociales, así que de momento muy interesante esta herramienta. Es el momento de TikTok, ya sabéis, casi 800 millones de usuarios activos mensuales y una media de uso diaria de 45 minutos, así que sin duda una de las redes sociales hypes a nivel mundial que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Es el momento entonces de nuestra marca, crear tendencias, intereses y conexiones con una red cuya audiencia no está disponible en otros canales. Ya sabéis, vamos a un público un poco de una edad o un perfil edades menores, pero que crecerán, tendrán sus trabajos, sus ingresos y serán al final potenciales clientes. Así que es el momento de hacer crecer nuestra marca y estar en el top of mind, ¿no? Este webinar, hay que decirlo, lo organizamos con TradeDoubler, es uno de los primeros partners certificados por TikTok a nivel mundial y también con The Funnel Lab, la agencia de marketing digital especializada en optimización de funnels, ¿vale? Nos hemos asociado entre los tres y vamos a hablar de TikTok y de esta nueva era del video marketing. ¿Qué es lo que vamos a contar? Os doy un pequeño índice. Hablaremos de TikTok en el mercado español, qué marcas pueden beneficiarse de TikTok y la gestión y mediación de campañas, ¿vale? Además, luego traemos unos casos de éxito para aterrizar siempre de la forma más práctica posible este conocimiento. Yo, sin más, yo creo que ya después de una pandemia que ya lleva 9 meses, creo, no hace falta que os explique mucho el funcionamiento de estas herramientas al público en general. Pero, bueno, veréis que a vuestra derecha hay un pequeño menú donde podéis tener, creo que son 2 o 3 comandos. Yo tengo más, que soy el moderador, pero vosotros tendréis, pues, acceso a un chat donde podéis hacernos llegar vuestras preguntas, comentarios, intereses, lo que queráis. Y luego también una mano, ¿vale? Si queréis pasar, hacer alguna pregunta de forma directa, pues igualmente la podéis utilizar, ahí está a vuestra disposición. Yo, evidentemente, de TikTok, pues lo que sé es más desde un perfil, desde el punto de vista de actualidad, pero quienes lo conocen por dentro, pues son nuestros expertos que nos acompañan hoy y ya les voy a presentar a ellos, ¿vale? Tenemos por un lado a Alejandra Campos Fernández, ella es Head of Partnership Development de TradeDoubler, es una empresa en la que ya lleva casi 7 años y en el que ha estado pues en las parcelas de Account Manager y luego pues se ha pasado desde 2014 a esa parte más de Partnership donde ha ocupado diferentes cargos y hoy pues Head of Partnership Development de TradeDoubler y también nos acompaña Antonio de la Cuesta que pues le veréis y no le veréis porque bueno está sufriendo todavía los efectos de Google. Ya sabéis que ayer Google pues se cayó y a mí Amazon me dejó de entregar un paquete, así que mucho cuidado con lo que pueda pasar a partir de ahora. Pero pues Antonio no tiene las conexiones, entonces estará su imagen yendo y viniendo para que no se ralentice su voz, que al final es la comunicación lo más importante que es lo que nos va a contar. Antonio, como os decía, pues bueno, una persona que lleva unos poquitos de años ya en esto del marketing, ¿vale? Por no hacerte muy viejo, solo digo poquitos. Y pues ha estado en empresas como Crazy for Media, The App Factory, luego también montó su propia experiencia en comercio electrónico con Euroc Sunglaze, una startup que en apenas 2 años de vida llegó a superar una facturación de 3 millones de euros. Es decir, ya estamos hablando de palabras mayores. Y a partir de ahí pues fundó The Funnel Lab, como os decía, una agencia radicada en Sevilla especializada en la optimización del funnel. Yo, por mi parte,
aquí me tenéis un poco más bien de moderador. Si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, veo que hay una mano levantada. Ignacio, no sé si tienes alguna pregunta o algo que comentar. También nos lo puedes dejar por el chat o si quieres intervenir, pues tú mismo. Ya te he dado acceso, así que en cualquier momento, pues nos comentas, ¿vale? Y pues yo por mi parte nada más. Ya me quedo por aquí en la retaguardia y os dejo ya directamente con Alejandra y su presentación, a ver si se carga. Bien, ahí está, pues todo tuyo. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues en la primera parte del webinar nos vamos a centrar más en lo que es la parte teórica para que podáis conocer un poquito más en detalle qué es TikTok y por qué es tan interesante para muchas de las diferentes marcas que se venden online. Para empezar, bueno, comentaros que, como había dicho Samuel, en Tradeable somos partner verificado. Esto significa que podemos hacer las campañas por nuestros clientes en su nombre, bajo su marca. Y además, como decía también Samuel, de momento no somos muchas empresas las que lo tenemos, así que es para nosotros pues, una posibilidad para tener un canal más para todos nuestros clientes y clientes potenciales, por supuesto. ¿Para quién creemos que está más dirigido TikTok? Bueno, pues para todas aquellas marcas que lo que buscan sea... que siempre viene a visitarnos los miércoles cuando no estamos. Es que tiene un tino... ¿Se está escuchando? ¿Me estáis escuchando bien? Porque creo que se escucha... ¿Se me escucha bien? Yo te escucho, no sé si el resto. Vale, sí, no es que he escuchado ruido, digo, no sé si es que se me ha quedado... Bueno, pues continúo, perdón. Nada, simplemente comentar. Como decía, creemos que es un canal muy interesante para todos aquellos clientes que están buscando un canal adicional a lo que ya están haciendo actualmente, porque además es súper complementario, como veremos también con los diferentes canales que hay. También, aquellos clientes que buscan impactar a un público mayoritariamente joven, aunque bueno, veremos que no todos los usuarios de TikTok son jóvenes, está ahí un poco de todo, pero sobre todo son jóvenes y muy acostumbrados al uso de Internet. También, bueno, pues para todos aquellos clientes que busquen estar en el principio del funnel de conversión para inspirar, para llamar la atención de su marca y hacer imagen de marca y además hacerlo también de una manera como muy llamativa, porque al final, TikTok permite hacer publicidad bastante original. Y luego también un poco en la línea de lo que era la idea principal de hacer este webinar, creemos que es muy interesante para todos aquellos clientes que quieran estar en redes sociales, en aplicaciones del momento, pero el presupuesto sea un poquito ajustado, porque ahora mismo es el momento de estar en TikTok a un buen precio. Para empezar, bueno, pues empezar por el principio, para todos aquellos que no conozcáis mucho acerca de TikTok, comentaros que esta aplicación surgió en China en 2016 y un año más tarde decidieron lanzarla internacionalmente. Al principio salió con el nombre de Douyin, aunque básicamente hacía lo mismo, era un poco compartir vídeos, y en 2017 se cambió el nombre para poder lanzarlo de manera internacional y que fuera pues, un nombre como con más gancho. Desde entonces el crecimiento ha sido impresionante, porque ahora mismo en 2020 podemos hablar de más de 800 millones de usuarios en todo el mundo, lo que es una locura, la verdad. Además, es una aplicación que surge con la idea de hacer disfrutar a la gente, de entretener sobre todo. Y bueno, aunque ya lo hemos adelantado, su producto principal son vídeos cortos que además suben los propios usuarios, por lo que los propios usuarios también generan contenido y la aplicación está siempre en constante movimiento. Para ver también un poquito el alcance de esta aplicación, después nos centraremos también en los datos de España, pero bueno, no quería dejar de compartir con vosotros algunos datos más a nivel internacional para ver pues eso, el alcance que tiene, ¿no? esta aplicación. Como decía anteriormente, hay más de 800 millones de usuarios, de los cuales más de 100 están en Europa y más de 10 los tenemos en España. O sea, que no está nada mal tener más de 10 millones de usuarios en una aplicación a los que podemos impactar. También un dato que me pareció súper interesante para compartir con vosotros es que TikTok ha sido la aplicación que más se ha descargado en el mundo en marzo de este año. Es decir, todo el mundo con el confinamiento necesitaba buscar cosas que hacer en su tiempo libre y, bueno, pues TikTok ha sido una herramienta muy interesante para muchos millones de usuarios que han decidido empezar a utilizar la aplicación en este momento.
También, bueno, es una locura la cantidad de vídeos que se ven. Se ha llegado a decir que incluso 1 billón de vídeos al día, o sea que son millones de vídeos los que los usuarios pueden ver. Y además, como decía, es una aplicación internacional. Nosotros nos vamos a centrar más en España, pero bueno, que sepáis que está también en otros 154 países y en 75 idiomas. Centrándonos un poquito más en lo que es la parte de España, que es la que nos toca, bueno, pues he querido también compartir con vosotros una serie de información que he sacado del último estudio que hizo en redes sociales la IAB, porque, bueno, creo que son bastante interesantes también para seguir entendiendo por qué TikTok es una muy buena opción para muchas marcas que se venden online, ¿no? En cuanto al conocimiento en redes, comentaros que ha sido la aplicación que más ha crecido en conocimiento, es decir, cuando a los usuarios se les pregunta ¿de estas aplicaciones cuáles conoces? Pues hay un porcentaje mucho más alto del que había en 2019 que conocían TikTok. También seguramente, ¿no? Pues por todo este tema que hemos comentado de confinamiento y tal, la gente lo ha empezado a utilizar mucho más. También ha sido una de las aplicaciones que los usuarios han dicho que han empezado a utilizar más, o sea, ha sido la que más ha crecido también en uso. La valoración que tiene ha sido también bastante positiva, un 7,7. En cuanto al tiempo de uso, bueno, según este estudio incluso es un poquito más alto del que dicen otros estudios, ¿no? Se supone que los usuarios de TikTok están más de 1 hora al día utilizando la aplicación. Y además de estos usuarios, bueno, pues lo que es la frecuencia de uso también es muy interesante porque al menos el 24% dice que todos los días entran a la aplicación, e incluso un 34% dice que lo hacen más de una vez al día. O sea que al final, bueno, pues es una aplicación que se utiliza mucho. Y un dato que creo que es muy interesante también es en relación a la inversión publicitaria, ya que a todos los anunciantes a los que también se realizó la encuesta comentaron que de su inversión en redes, el 10% iba destinado a TikTok y encontrándose en 7ª posición. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de momento es una de las aplicaciones que más están creciendo, que más boom están teniendo, pero que menos saturadas están de publicidad, por lo que puede ser el momento ideal para publicitarse, porque al final es un momento en el que de momento los usuarios no están excesivamente saturados como en otras aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, Instagram, Facebook o LinkedIn. Y bueno, ¿qué hace diferente TikTok con respecto al resto de aplicaciones, ¿no? Para que la podáis conocer un poquito más en detalle. Bueno, pues la característica principal que tiene la aplicación es que todo el contenido que se sube es vídeo. Es decir, no hay otra cosa que se pueda hacer más que grabar vídeos. Son los propios usuarios los que los graban. Además, en su mayoría son vídeos muy cortitos, pues puedes hacer vídeos desde 5 segundos hasta 1 minuto aproximadamente. Y es, digamos, lo que también le caracteriza y que, de hecho, muchas otras aplicaciones han visto el tirón de los vídeos y están lanzando cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en Instagram el tema de Reels y, bueno, pues digamos que al final está enganchando mucho al público. También es una aplicación, como decía antes, que permite mucha creatividad. Otra característica que tiene que la diferencia del resto es que el sonido se activa por defecto. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que al final lo que buscan los usuarios es esa mezcla de creatividad de vídeo con imagen, que además te permite meter muchos filtros muy chulos para hacer pues, tu propio contenido. Y de hecho, bueno, en el caso de TikTok hay en torno, creo que eran como 7.000 canciones que se pueden utilizar, pero luego al final, como la aplicación también se utiliza muchas veces para hacer challenge y cosas así, pues no sé si os pasa también a los que usáis TikTok, pero muchas veces se terminan escuchando las mismas canciones y además estás todo el día escuchando la canción en tu cabeza. O sea, que realmente en el caso de que hagamos publicidad es muy importante también contar con pues eso, elegir bien la música adecuada para conseguir quedarnos ahí en el cerebro de nuestro público objetivo. También, bueno, la mayor parte de los usuarios que utilizan TikTok comentan, de hecho esto lo dice el propio TikTok, que lo que les interesa sobre todo es entretenerse. Bueno, según el 75% es la aplicación que tienen de referencia para entretenerse. Así que bueno, también ahí vamos viendo un poco el tipo de público que tiene la aplicación. En cuanto al consumo de contenido, también creemos que está muy orientado a las nuevas generaciones, ¿no? Pues la generación millennial, generación Z, donde puedes consumir mucho en muy poco tiempo. Aquí yo, por ejemplo, bueno, siempre me acuerdo, que seguro que a muchos de vosotros ha pasado también, hace años cuando, por ejemplo, querías ver una serie de televisión, tienes que esperar una semana
para poder ver el siguiente capítulo. Y ahora, bueno, pues con todas las plataformas que todos conocemos, esto ha cambiado muchísimo y al final estas generaciones pues han ido creciendo con esto. Entonces, están muy acostumbrados a tener las cosas ya, en el momento y bueno, pues eso, con muchísima, como muy inmediato todo, ¿no? También TikTok nos ayuda a darnos a conocer. Según el propio TikTok, el 42% de los usuarios dice que utiliza la aplicación para descubrir cosas nuevas, por lo que, bueno, aquí pues también podemos hablar de marcas que se pueden dar a conocer. Y también la parte de branding es muy importante en esta aplicación, ¿no? Porque al final está muy enfocada a, pues eso, a encontrarse en el principio del funnel de conversión, a inspirar, a ayudar a descubrir cosas nuevas a nuestros usuarios. Entrando un poquito más en detalle de lo que es la aplicación y la generación de campañas, comentaros también qué nos permite, bueno, y qué controles tiene también la aplicación por dentro, ¿no? Por un lado, nos permite analizar todas nuestras campañas. La medición de datos es muy buena dentro de TikTok, porque al final podemos ir viendo los resultados a tiempo prácticamente real y eso nos permite también ir optimizando nuestras campañas. También, bueno, pues lógicamente nos permite tener acceso a informes con todo el tema de impresiones, clics, etcétera. En cuanto a la calidad del contenido, también el propio TikTok tiene sus propios controles y, de hecho, sus algoritmos también lo que hacen es que el contenido que aparece sea, bueno, intentan, ¿no?, que sea lo más interesante posible para los usuarios a los que aparece. Esto ocurre también con la publicidad. Y... Alejandra, ¿me permites sí, una pequeña interrupción? Nos pregunta... Claro. Ana Herrero, hola Ana, buenos días. En Instagram las empresas no podemos usar música. ¿Qué pasa en TikTok? Sí, bueno, pues el propio TikTok tiene acuerdos, vamos, tiene los derechos de, como decía, de una base de canciones de en torno a 7.000. Es un acuerdo que tiene el propio TikTok, porque al final, como es algo que es base de su negocio, ellos ya tienen su propio acuerdo y tú las puedes utilizar siempre que utilices de ese listado de canciones que tiene el propio TikTok. O sea, tú no puedes coger una que no esté ahí, en principio. Tienes que utilizar las que tiene TikTok. Ok, muchas gracias. Nada, a ti. En cuanto, bueno, estaba en la parte de la calidad. Simplemente comentaros, pues eso, que tiene muchos controles de calidad, lo que es la aplicación. Esto, por ejemplo, también hace que haya algunos productos que queden excluidos. Por ejemplo, no se puede hacer publicidad de productos tipo tabaco o alcohol. También en cuanto a la creatividad, aquí entrará más en detalle Antonio, pero bueno, comentaros también para aquellos, sobre todo para aquellos clientes que a lo mejor no tengan tantos vídeos que puedan encajar con TikTok, nosotros podemos hacer los vídeos a través de imágenes. O si un cliente tiene un vídeo que no tiene el formato que se necesita, se puede adaptar fácilmente. Al ser partner verificado, la verdad es que lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Y luego, bueno, en cuanto a la activación de las campañas, también es algo muy rápido. Normalmente nos lleva unos días, si me apuráis horas, pero bueno, digamos mejor días para no pillarme los dedos, porque, bueno, al final lo que es la creación de la campaña es muy sencilla y luego TikTok suele ser bastante inmediato a la hora de aceptar las campañas. Y bueno, ya lo había adelantado antes, pero también para que entendáis bien a nivel de marketing dónde estaría TikTok dentro del funnel de conversión, se encuentra sobre todo al principio, en esa fase de imagen de marca, descubrimiento, aunque esto no significa que no entre en ventas, porque también se pueden generar ventas a través de TikTok. Lo que pasa es que nosotros al final lo enfocamos más a este principio de dejar ahí un poco la semillita en la cabeza, ¿no?, del usuario, de me gusta esta marca, voy a investigar un poquito más y termina comprando. Esto, por ejemplo, es muy complementario con muchos otros canales. Por ejemplo, nosotros con el canal de afiliación, que estamos al revés, estamos al final, ¿no?, estamos muy enfocados a la venta, pues digamos que son dos canales que se complementan fenomenal y así estamos dentro de todo el funnel de conversión del usuario. Y para entender un poquito más también qué tipo de clientes pueden ser los más interesantes para publicitarse dentro de TikTok, queríamos también compartir con vosotros algunos datos de la audiencia. Estos datos que os vamos a enseñar están sacados directamente de la aplicación de TikTok. Esto significa que puede que haya más usuarios, pero estos son a los que se puede impactar a nivel de publicidad.
comentaros que en torno al 70% de los usuarios que utilizamos TikTok somos mujeres, pero esto no significa que no se pueda hacer publicidad orientada al público masculino, porque igual se puede también segmentar ese 30%. Y en cuanto a la edad, ya habíamos adelantado que es mayoritariamente joven, más de un 40% tienen entre 18 y 24 años, pero como habíamos dicho también antes, la aplicación en España la utilizan millones de usuarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si realmente nuestro producto puede ir orientado a, por ejemplo, más de 25 años, sigue habiendo más de 5 millones de usuarios a los que podemos impactar para ver si están interesados en nuestra marca y se deciden a comprar. O sea, que al final tampoco nos quedemos en que es únicamente joven, porque además, de hecho, con el paso de los meses se está viendo que las siguientes franjas están creciendo. Es decir, cada vez hay más usuarios un poquito más mayores que vamos utilizando la aplicación. Eso es. Al final se le cuelgan muchas etiquetas a TikTok, pero no es del todo así, ¿no? Lo vemos con el caso de las edades. Espectacular esta slide, muchas gracias por compartirla. Pero también con el tema del contenido. No todo es baile, ¿vale? Aunque TikTok es mayoritariamente baile, pero, por ejemplo, esto al hilo de una pregunta que nos hace Claudio Saavedra. Dice, comentó que la gente se quiere entretener en TikTok, pero también muchos días hay tendencias acerca de aprender. ¿Crees que es la tendencia el ofrecer contenido para aprender? Hombre, yo creo que sí, porque al final realmente es un poco lo que decíamos. Parece que TikTok lo asocia a la gente que no lo conoce mucho por dentro al tema de los bailes, porque se hacen muy virales, sobre todo entre los famosos y tal, pero realmente TikTok no es solamente bailes, se hacen, como decía, muchos challenges que no tienen que ver con bailes, y el tema del aprendizaje también, al final, de todos esos más de 10 millones de usuarios que hay, seguramente muchos pueden estar interesados en aprender. O sea, que yo creo que podría ser una opción muy interesante. Sí, de hecho, yo recuerdo seguir una cuenta que no sé cuántos seguidores tendrá, pero por entonces y hace bastante tiempo tenía más de 800.000 seguidores. Era microclases de inglés. Y ese contenido funciona muy, muy, muy bien. Tenemos otra pregunta de Nuria Vilarrasa, pero creo que a ver si nos la puedes afinar, Nuria, porque no termino de entenderla, creo, o al menos el significado que tú quieras darnos exactamente. Dice, ¿podríamos estimar el target 18-24? ¿Cuántos son niños menores? Bueno, en teoría, bueno, te invito a que nos afines un poco más la pregunta, porque no sé si te refieres a menores de 21 o menores de 18 que se cuelen, porque no sé exactamente cuál es no sé si tú, Alejandra, tienes un poco más de idea o sentido de lo que nos quiera preguntar Nuria. Sí, bueno, en este sentido sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hablábamos de esos más de 10 millones de usuarios, nosotros cuando vamos a la aplicación de TikTok no aparecen todos los 10 millones, sino que normalmente estamos hablando de entre 7 millones, casi 8, a los que podemos impactar. ¿Por qué? Porque TikTok va excluyendo a todos los usuarios que se supone que son menores de edad. Va haciendo filtro, va haciendo control. Entonces, significa que no podemos lanzar una campaña que llegue al 100% de los usuarios. Vale. Vale, perfecto. Pues no sé si está contestada, Nuria, o quieres hacer alguna matización sobre el signo de la pregunta. Y si no, pues Alejandra, te dejo continuar. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues a nivel de segmentación, no solamente se puede hacer por sexo y por edad, también se puede hacer por dispositivo. En este caso, por ejemplo, puede ser interesante si tenemos en la cabeza la posibilidad de hacer una campaña que sea con la finalidad de conseguir descargas de nuestra aplicación, por ejemplo, porque esto es algo que se puede hacer. En TikTok al final se pueden hacer campañas también con un objetivo distinto como este. Y si, por ejemplo, nuestra aplicación está solamente en Android, podríamos hacer esa segmentación también. Luego, también algo que es muy interesante es que también los usuarios, cuando se dan de alta en la aplicación, pues dan información sobre sus intereses. Y eso también se puede utilizar a nivel de segmentación. Hay, por ejemplo, bueno, en la diapositiva hay algunas posibilidades, hay más, y de hecho también dentro de cada uno de los intereses hay subcategorías por lo que podemos ir filtrando. Nosotros sí que es verdad que recomendamos no hacer filtros muy, muy, muy concretos, porque incluso el propio TikTok dice que el alcance no va a ser tan grande, pero bueno, se pueden hacer, por ejemplo, test A/B, donde uno de los test
sea con una segmentación más grande, otra más chiquitita y viendo también que va funcionando mejor. Y luego, bueno, en cuanto a todo lo que hemos hablado, simplemente quería hacer un mini resumen para quedarnos un poco con las ideas más interesantes de lo que es TikTok, antes de dar paso a esa parte más operativa que también va a ser súper interesante. Comentaros, como decía, que al final con TikTok lo que hacemos es ofrecer a los clientes un nuevo canal que además no está tan saturado de publicidad como otras aplicaciones, otras redes sociales que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que pues, es un nivel de publicidad bastante grande. En cuanto al público objetivo, quedémonos en que hay más de 5 millones de usuarios que están por encima de los 25 años, pero también si nuestro producto está muy orientado a público joven, pues sabemos que el alcance es muchísimo mayor y también que el 70% de los usuarios, de momento, pues somos mujeres. En cuanto al presupuesto, ya habíamos también comentado que la idea ahora de aprovechar TikTok es porque el CPM no es muy alto de momento, ¿no? Por esta baja saturación también que hay en la aplicación. Nosotros recomendamos hacer un test mínimo de un mes para ver resultados. El presupuesto, bueno, como decía, no tiene que ser muy alto. Nuestra recomendación de TradeAlert es empezar con unos 1.000 euros, pero incluso dependiendo del tiempo y del presupuesto del cliente se puede ajustar un poquito. Y como decíamos, funciona a CPM y bueno, nosotros al final somos los que nos encargamos de ir optimizando ese CPM para que sea el más eficiente posible, es decir, que sea lo más bajito posible, pero que nos permita aparecer de manera suficiente para impactar a nuestro público objetivo. Y luego también ya para terminar, como habíamos comentado, es una aplicación muy orientada a la parte de branding, estaría en la parte de dar a conocer la marca, pues eso, descubrir, aportar ideas, pero no significa que no puedan entrar ventas de ahí, sino que es realmente un canal muy complementario a todos los que podamos ir utilizando. Perfecto, fenomenal. Muchísimas gracias, sobre todo también por este resumen y esa orientación, ¿no? A cómo empezar a hacer publicidad en TikTok con números cerrados. Al hilo de la pregunta que nos hacía Nuria, dice, perfecto, gracias, queda más o menos claro, ¿no? Si hay 10 millones de usuarios y se descartan aproximadamente 3, sería aproximadamente el target infantil menor de 18 años. Tenemos un montón de preguntas, ¿eh? Vaya, espero que sean fáciles. Bueno, hay alguna más complicadilla, ¿no? A lo mejor, ¿cómo afronta TikTok el tema, dice Pedro Pablo, el tema de la seguridad de menores? ¿Pasos verificables ellos solos, a través de sus padres? Bueno, a ver, realmente TikTok lo que hace también es controlar mucho el contenido. Entonces, en el momento en el que también ven que el contenido o no es adecuado o también puede ser un público más infantil, directamente las cuentas las va bloqueando, entre otras cosas. O sea, por ejemplo, ellos sí que hacen ese control de contenido y en el momento en el que ven que no queda claro que la persona sea mayor de edad, quedaría excluida de la aplicación. Vale. Nos pregunta también Alejandro Martín, mis clientes suelen buscar en general un target de más de 30. ¿Hay volumen en ese segmento? Sí, sí lo hay. De hecho, bueno, ¿puedo volver atrás? Sí. Mira, es de aquí a aquí sería hasta 34, pero toda esta parte de aquí es de más de 35. O sea que realmente sí que, digamos, es que ahora mismo de memoria es como un 20 y tanto por ciento de los usuarios que hay en TikTok tendrían más de 35 años. Y además está creciendo, ¿eh? O sea que al final la tendencia que se está viendo en la aplicación es que cada vez se está utilizando más en otros segmentos de edad más altos. Vas a unos 2 millones tirando hacia los 3, ¿no? Algo así, sí. Fenomenal. Pues ya lo sabes, Alejandro. Esos 1.000 euros de recomendación que te decía Alejandra y a probar al menos un mes, ¿no? Que puede funcionar. Sí, sí. Claudio Saavedra, ¿qué tipo de campañas crees que son recomendables con TikTokers? Sé que es relativo. ¿Sabes si funciona mejor algo como product placement, referral? A ver, realmente está funcionando muchos diferentes tipos de publicidad en TikTok. Sí que es verdad que, bueno, el product placement puede, si no queda muy claro, puede llegar a ser un poco engañoso. Entonces, normalmente los TikTokers, igual que ocurre en otras aplicaciones, sí que suelen avisar cuando es publicidad de una manera un poquito sutil,
pero sí que, bueno, pues todo el tema, por ejemplo, ¿no? De como se llevaban, el tipo unboxing, estoy probando el producto, suele funcionar muy bien. Y luego, en cuanto a categorías de clientes que pueden ser interesantes, pueden ser de todo tipo. Ya no hablo solamente con TikTokers, sino de hacer nosotros, por ejemplo, la publicidad. Pues imagínate, uno de los intereses es fashion, por lo que todo el tema de moda, también viendo que es un sector femenino, puede ser muy interesante, pero también, por ejemplo, se ven muchas publicidades de telcos, que también al final tú estás con tu móvil, realmente te puede interesar cambiar de compañía, por ejemplo. Entonces, digamos que es muy versátil. Vale. No para, ¿eh? Hay más preguntas, Alejandra. Un par tenemos más. ¿Se puede conocer el sector de interés de cada target para segmentar campañas? Por ejemplo, en ese segmento de mayores de 30 sean gamers. Se puede segmentar. O sea, tú al final vas haciendo filtros que puede ser, puede ser todo abierto a todo el mundo o puedes segmentar por diferentes segmentos de edad. Puede ser varias de ellas o una sola y de ahí también puedes ir quitando o poniendo intereses. O sea que sí es posible. Muy bien. Hay un par de preguntas más, si os parece. Vamos a contestar estas y luego vamos a dar paso a Antonio y luego mezclamos el resto de preguntas, Pero vamos, está siendo... yo creo que tu perfil de LinkedIn podéis agregarla. En LinkedIn está Alejandra ahí y seguramente te conviertes en una gran consejera. Virginia Cánovas, ¿crees que es necesario o recomendable tener canal de TikTok para hacer campaña aquí? A ver, yo sí que lo recomiendo por un poco lo que comentábamos, ¿no? Es una aplicación que es, dentro de lo que cabe, bastante nueva en nuestro mercado, no está saturada y realmente pues estamos llegando a un público que además usa muchísimo la aplicación, por lo que yo sí que la recomendaría. De hecho, bueno, los clientes que lo prueban suelen terminar muy contentos. Alicia Zurita, en cuanto a las restricciones, por ejemplo, Dures, ¿podría hacer una campaña? Estaría en el límite. Habría que consultarlo bien con TikTok porque todo el tema de, pues eso, hay veces que sí que han permitido tema de, preservativos y tal, sí que hay veces que se ha podido hacer publicidad. Depende también un poco del, de la buena suerte que tengamos con la persona que nos esté haciendo el control de la campaña. Pero, por ejemplo, alcohol y tabaco está totalmente prohibido. Todo el tema, cambias la palabra, bueno, con preservativos y tal, está un poco en el límite. Entonces, hay veces que, sobre todo lo que es muy importante es que el contenido no sea muy explícito. Es decir, no se permite hacer publicidad con gente con muy poca ropa, cosas así. Vale, perfecto. Y con mascarillas, por ejemplo, que también es un tema interesante, porque no en todas las redes sociales te dejan hacer publicidad de mascarillas. Todo lo que es tema de para farmacias, cosas así, suele ser también en el límite. Entonces, dependería mucho también pues, de qué marca sea y de cómo se haga la publicidad, porque al final es lo que digo, dependiendo también de la imagen que se utilice y de pues, el producto en cuestión. Habría que verlo en ese caso en detalle para ver que el producto pues, cumple con la normativa europea y todo esto. Vale. Y tenemos una más de Diego Anderiz. ¿Podemos segmentar en función de los contenidos consumidos del target y no por los intereses expresados explícitamente por los usuarios? Sí que permite la aplicación, en función de los usuarios, el uso que van haciendo de la aplicación, ir cogiendo por intereses afines. Eso sí lo permite. Bueno, pues yo creo que se merece un aplauso, porque ha sido un examen tipo test muy rápido que hemos hecho, Alejandra. Y bueno, está muy bien que haya muchas preguntas porque, bueno, significa que hay mucha curiosidad y muchas ganas de aprender sobre TikTok, ¿no? Y como siempre digo, la forma más mejor de aprender es trasladando esto a casos reales, ¿no? Así que vamos a dar espacio también para que se nos una Antonio. Antonio, ahora a ver si te puedes unir con nosotros. Sí, estoy. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, claro. Voy a acabar esta presentación y nos vamos a la tuya. Así que, bueno, Antonio, lo único que os digo, pues que casi mejor que no ponga la webcam porque la conexión no es del todo buena y entonces mejor escucharle sin interrupción, ¿vale? Así que, Antonio, cuando tú quieras... Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo, perdonar que no pueda poner la cámara, ¿vale? Entiendo que me escucháis bien, pero bueno, no sé, estoy teniendo algo de fallos con la conexión. Pero bueno, vamos a ello. Si me escucháis, perfecto, ¿vale? Te escucho perfecto. Entonces,
Vale, lo primero es qué es lo que vamos a ver en la presentación, ¿vale? Yo con esta idea lo que quería era pues dejar claro es cómo es la plataforma, entender lo que es TikTok para anunciarte, ¿vale? Porque sí es verdad que es una plataforma que tiene mucho potencial, pero dependiendo de lo que busques puede ser una plataforma un tanto complicada, más si viene de Facebook, ¿vale? Y luego explicaré el por qué. Luego entraremos un poco en detalle en el setup de campañas, cómo se montan las campañas, qué tipo de analítica te da TikTok, ¿vale? Para poder optimizar las campañas. Y luego hablaremos un poco del pixel de TikTok, ¿no? Si los que no estáis familiarizados o sabéis lo que es el pixel, es un poco el algoritmo que ayuda un poco a que nuestras campañas funcionen mejor, ¿vale? Luego los formatos publicitarios y algún caso de éxito, ¿vale? Entonces, la plataforma para anunciarte en TikTok realmente es bastante sencillo. Solamente tienes que ir a tiktok.com/business. Y bueno, tienes la suerte, a diferencia de Facebook, que es una plataforma que está totalmente saturada, pues que hay account manager que te pueden ayudar. Y bueno, también estamos empresas como nosotros que tenemos mucha más experiencia. Pero bueno, no que los account managers, que trabajamos con ellos muchas veces, pero sí hemos probado muchas cosas y sabemos qué es lo que funciona bien, ¿no? Entonces, lo primero sería abrir una cuenta, ¿vale? Y para mí el punto más clave de TikTok es entender en qué punto se encuentra TikTok, ¿vale? Nosotros en este último año empezamos a anunciarnos en TikTok con los clientes y la plataforma estaba todavía en fase beta. Fuimos también uno de los primeros en anunciarnos, ¿no? Para saber cómo funcionaba y tal. Entonces tenemos que entender que es una plataforma que es totalmente nueva, ¿vale? Nueva tanto para el usuario, pero sobre todo más nueva a nivel de anunciantes, ¿vale? No llevan mucho tiempo con anunciantes. Sí es verdad que la plataforma funciona muy bien, que la interfaz funciona muy bien, pero sí es verdad que ahí todavía, si la echas, por ejemplo, a competir con Facebook, ¿vale? Sí hay como mucho gap entre una y otra, ¿vale? Facebook tú ves que es una plataforma que tiene muchísimo más información, que está mucho más depurada, y TikTok, la interfaz se ha basado un poco en el de Facebook, pero sí es verdad que le quedan algunas cosas, ¿vale? Respecto al pixel, ¿vale? El pixel que usa, los datos que usa para optimizar las campañas, sí es cierto que comparable con Facebook, el pixel de Facebook, pues te diría que estaría en un nivel 10 y este estaría en un nivel 4, ¿vale? O sea, el pixel funciona bien, pero prácticamente que necesita mucho dato, ¿vale? Y como que en comparación de Facebook, ese pixel es como que tiene tantos anunciantes que prácticamente ya sabe tu producto a quién le puede ir bien o a quién le puede ir mal. La contraprestación es que Facebook es muchísimo más caro, que Facebook tiene una atención al cliente que no es buena, la verdad, con los anunciantes porque está súper saturado y más después de lo del COVID. Y bueno, esta plataforma lo que tiene es muchísimo potencial, ¿vale? En precio y en todo. Ahora mismo el punto en el que se encuentra es que hay muy pocos anunciantes en la plataforma, ¿vale? Por eso los precios son tan baratos. Puede llegar a muchísima gente a un precio bastante bajo, pero como decía, aún queda mucho por descubrir, ¿no? En esta plataforma. El setup de campaña, pues bueno, por verlo por encima, simplemente cuando... Perdonad, por aquí. Vale, esto es lo que hemos visto, disculpar. Y el setup de campaña, ¿vale? Este sería como si fuera la interfaz para montar los anuncios, ¿no? O sea, en la parte izquierda lo que vemos pues son los usuarios que tú le puedes dar acceso, las campañas, pues configuras un poco el pago y haces un poco la configuración general, ¿no? Ahora, este sería un poco el dashboard, ¿vale? De cómo aparece, ¿no? Por ejemplo, pues esto es una campaña que en su día, pues bueno, no sé, sería una acción puntual, se gastó 1.200 euros, tuvo unos 3 millones de impresiones, ¿vale? Y si os fijáis en el CPM, está a 0,34 el CPM, ¿vale? Esto es una de las claves más importantes de TikTok, ¿no? Es en los costes que tiene. Para haceros una idea, por ejemplo, este proyecto era para España en concreto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el CPM en Facebook puede estar en torno de 7 a 14 euros, ¿vale? Y el CPM en TikTok está en 0,34, ¿vale? ¿Eso qué significa? Muchísimo alcance, muchísimos clics y muchísimos buenos resultados, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, esta campaña, pues era una campaña que se gastó 1.200, ¿vale? Y era a conversión pura, ¿vale? Nosotros nos centramos mucho en lo que
en resultados y tuvo 854 conversiones, ¿vale? Y el objetivo de conversión era add to cart, ¿vale? O sea, meter un producto en el carrito, ¿no? Es decir, funcionar funciona, que es lo importante, ¿no? Luego, una vez que vemos el dashboard, ¿no? Pues lo que vemos también en los tipos de campañas que pueden montar. Se pueden montar campañas a alcance, a meter tráfico en tu página web, a descargar aplicaciones. O sea, esta plataforma funciona muy, muy bien para lo que son descargas de juegos, de aplicaciones. Funcionan muy bien porque la gente no le cuesta muchas. Las descargas suelen ser muchas gratuitas y luego lo que tienen es un upsell dentro, ¿vale? Pero funciona muy bien. Video View, ¿vale? Para el tema de branding funciona muy, muy bien. Y a conversiones tienes que tener muy, muy controlado lo que es el funnel, ¿vale? Y saber qué es lo que estás haciendo en todo punto, pero en todo el momento, ¿no? Pero sí es verdad que funciona muy bien. Luego hemos hablado de algunas preguntas, ¿vale? Que hablaban sobre el targeting. Pues la plataforma permite escoger entre hombres, mujeres, países, la edad. Sí es verdad que no se recomienda detallar mucho, ¿vale? Es decir, si no le das libertad al píxel, ¿vale? Si no le das libertad al algoritmo de TikTok, sí es verdad que le cuesta muchísimo más arrancar, ¿vale? Entonces, casi es mejor arrancar un poco más en abierto, como bien dijo Alejandra, y luego ir como si fuera analizando la audiencia y ya ir de más abierto a más cerrado, ¿no? Aquí he puesto algunos intereses que hay, ¿no? Para que veáis, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hay todo tema de moda, aplicaciones, automoción, cosméticos, ¿vale? Esto, o sea, tiene muchísimos intereses que se pueden escoger. Ahora, en contraposición, es una plataforma que es nueva y comparada con Facebook, el número de intereses que tiene es muchísimo más pequeño. O sea, te diría que no llega ni al 10% de los intereses que tiene Facebook, ¿vale? Eso es importante, pero bueno, no quiere decir que la gente que está en TikTok no tenga intereses, sino que yo creo que todavía como la plataforma es nueva no están bien categorizados, ¿no? Vale. Lo siguiente es cómo montas. Por ejemplo, esto es una campaña que está montada a conversiones, ¿vale? Y lo que te pide es pues que le pongas un precio a la conversión, ¿vale? Esto funciona de una manera. Si tu precio de conversión lo pones demasiado bajo, puede ser que la campaña no funcione bien, ¿vale? Entonces, como lo que sí hay que tener en mente es que la campaña tiene que ir como muy, muy holgada, ¿vale? Que no le pongan muchas restricciones porque si no, no funciona bien el píxel, ¿vale? Entonces no tengáis miedo a poner un bit alto ni nada de eso. Y luego ya por último, pues bueno, los anuncios que puedes poner son anuncios de vídeo y anuncios de imágenes, ¿no? Y bueno, esto respecto a la parte del setup, ¿vale? La analítica de las campañas, ¿no? Cuando montas una campaña, pues lo que te aparece es un dashboard donde vas a ver las campañas que tienen montadas, que se ve donde está la línea esa gris, el coste de las campañas, las impresiones que ha tenido, los clics, la edad, ¿vale? El tiempo cuando se ha lanzado esta acción puntual que se lanzó, ¿vale? Y luego también, pues puedes ver dónde, o sea, TikTok es la plataforma TikTok más una serie de aplicaciones que tiene, que es como si fuera el Audience Network de Facebook, ¿vale? Entonces, imprimes o tus anuncios se muestran en TikTok y se muestran también en las otras aplicaciones. Entonces, el primer gráfico de la izquierda te dice dónde se han mostrado, ¿vale? Y luego también puedes seleccionar, pues lo que son los sistemas operativos o, vamos, te deja muchas opciones en eso, ¿vale? La hora del día que se han mostrado los anuncios. El píxel de TikTok. Voy un poco rápido, pero porque quiero hacer un poco general de todo, ¿vale? Luego ya entramos en algún detalle. El píxel de TikTok. Para mí, lo más importante de una plataforma de compra de tráfico es el píxel, ¿vale? Lo bien que funciona el píxel. Y un píxel de una plataforma de tráfico funciona bien con el tiempo. Desde mi punto de vista, ¿qué le pasa a TikTok? TikTok es una plataforma para anunciantes que es relativamente nueva. El píxel funciona, ¿vale? Pero no es como Facebook. O sea, Facebook tiene muchísimos más datos. Entonces, tú puedes montar el píxel, pues, por ejemplo, a que vean el producto, a que vean un vídeo, a que lo añadan al carrito, a que hagan un pedido. Pero sí es verdad que, como decía Alejandra, las campañas en TikTok todavía
y sobre todo por el píxel que no va al 100% o necesita mucho más datos, todavía están muy centradas en la parte del awareness, ¿no? En la parte del conocimiento de la marca, del alcance, y es una herramienta que puede ser mágica para eso, ¿no? Porque te permite llegar a muchísima gente a un precio muy, muy bajo, ¿no? Ahora, los formatos publicitarios básicamente tendrían este aspecto, ¿vale? Normalmente son vídeos de 5 a 15 segundos, ¿vale? Y pueden aparecer pues bueno, en el feed, ¿no? O bien que sea como a pantalla completa. Normalmente que sean de 5 y 15 segundos, de 5 a 15 segundos es importante porque, entre otras cosas, en ese tiempo tienes que llamar mucho la atención del usuario, ¿vale? Tenemos que entender que la gente está en TikTok y se lo está pasando bien. La gente está viendo vídeos de baile que dan buen rollo, que la gente no está como a lo mejor en Facebook, que está la gente tranquila en su casa a última hora del día, ¿vale? Pero mucha gente está creando contenido, mucha gente le gusta la música, entonces yo tengo la sensación un poco de como TikTok es así como una fiesta de disfraces, ¿sabes? Y si tú eres un anunciante no puedes llegar ahí como un cualquiera que se mete sin estar disfrazado, ¿no? Tienes que entrar un poco a pasártelo bien, a generar contenido y sobre todo mimetizarte mucho con la plataforma, ¿no? Porque si no es como que estás fuera, como fuera de onda, ¿no? Entonces tienes que enganchar de esa manera, ¿no? Vale, para los anuncios es muy importante esto que vemos aquí, ¿no? Los 3 primeros segundos son fundamentales. O sea, cuando haces un anuncio tienes que pensar muy bien esos 3 primeros segundos, porque esos son los segundos que van a gastar la atención del usuario, ¿vale? No dejes lo mejor para el final, porque es que la gente no va a llegar al final. Entonces, al principio, o sea, la gente llega al final si tú gastas la atención. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo arranca tu vídeo, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir y bueno, centrarte mucho en eso, ¿no? Los mensajes tienen que ser claros y concisos, sobre todo porque los vídeos se consumen con mucha rapidez. La gente está cambiando todo el tiempo de vídeo. Entonces no tiene tiempo para leer mucho, a no ser que le interese mucho el contenido, ¿no? Luego es fundamental, evidentemente, utilizar música o también ahora una tendencia que se lleva mucho es el tema de la voz en off, ¿vale? Que se está testeando mucho. Y bueno, yo soy partidario mucho de entender cuáles son las músicas que están en tendencia en TikTok y saber si la puedes utilizar o hacer un challenge relacionado con tu marca, ¿no? Eso es muy importante. Tienes que estar mucho en la onda de TikTok para captar, porque hay canciones que estaban muy de moda hace 4 meses, que si tú haces un anuncio ahora, es como que tú no estás activo, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Estar muy, muy actualizado. Luego, intentar llegar a la parte emocional, vamos, eso siempre, ¿no? Pero intentar llegar a eso, ¿no? En ese tiempo o que la gente se lo pase bien con tu vídeo. Y luego un call to action al final y bueno, que sea bien fuerte y agresivo, ¿no? Eso es como lo vemos nosotros. Vale, ¿algún caso de éxito? He puesto casos de éxito genéricos, ¿no? Porque bueno, a mí me han llamado mucho la atención, sobre todo porque el target, sí es verdad que se ha comentado que el target es joven, pero yo realmente no lo creo. O sea, es cierto que hay target joven, pero hay mucha gente, como decía Alejandra, que ya es de media edad, ¿vale? Y bueno, al final tienes que entender cómo comunicar a tu público, cuál es tu target y qué tipo de anuncios hacer, ¿no? Por ejemplo, esta campaña en concreto fue una campaña de Converse, ¿vale? Que bueno, que hizo 24 millones de impresiones, ¿no? Con un CTR. Y en esta campaña se utilizaron influencers, ¿vale? Los influencers es algo que funcionan muy bien en TikTok y sobre todo promover influencers que funcionan bien. Nosotros, de las mejores campañas que hemos tenido, es utilizando a personas que usan mucho TikTok y están muy, como si fueran muy dinámicas en TikTok y presentarle un producto y que lo presenten de su forma, darle libertad porque están muy acostumbrados, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Mimetizarte mucho con la plataforma. Luego, por ejemplo, a mí este es otro que me gustaba mucho, ¿no? Que es un caso de Spotify. Y en este caso de Spotify, pues simplemente ves que están utilizando una tendencia que hay en TikTok, ¿no? Que es las respuestas de preguntas izquierda o derecha, ¿no? Entonces, como una marca como Spotify, ¿cómo puede hacer algo de esto? O sea, está totalmente mimetizado con la plataforma. Yo creo que es el éxito de la campaña y nosotros lo que intentamos hacer todo el tiempo con las campañas y nos da buen resultado. Y luego, por último, a mí el tema de los challenges es algo que se lleva muchísimo
Y en este caso, esto fue un auténtico éxito, fue una campaña de Mercedes. Y bueno, lo que se le pedía a la gente era, era pues que hicieran el símbolo de Mercedes pues con su cuerpo, ¿no? Y ahí en esta diapositiva, en la segunda de abajo a la izquierda, se ve y también pues ya ves, pues llegó a 180 millones de reproducciones, ¿no? Entonces, estos son algunos casos de éxito que te presenta la propia plataforma de TikTok. Y bueno, nosotros, por hacer un resumen, TikTok es una herramienta súper potente. El píxel va a ir creciendo a más, el público va a ir subiendo de edad y sobre todo hay que entender muy bien la plataforma, en qué punto se encuentra la gente de la plataforma y crear contenido que sea afín. O sea, no entre ahí como yo pienso, es un poco eso, lo que he dicho antes, ¿no? No entres en una fiesta de disfraces sin estar disfrazado porque va a ser súper complicado, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, mimetízate con eso y bueno, pues con eso simplemente el final. Antonio, muchas gracias, muy interesante estos casos últimos muy ilustrativos, ¿no? Del éxito a nivel de tráfico que tiene la plataforma. Tengo también unas cuantas preguntas para ti, ¿vale? Claudio nos pregunta a priori, y me parece muy interesante su pregunta, parece atractivo realizar campañas en TikTok, sobre todo por el coste, ¿no? Pero hablando de conversiones, vemos que funcionó el agregar al carrito, pero el target tiene ingresos suficientes como para finalizar la compra o se queda como carrito perdido. Vale. A ver, la plataforma convierte y la plataforma vende, ¿vale? O sea, eso está claro. Tú a lo mejor, imagínate, si tienes un producto que necesitas 10 carritos en Estados Unidos para una venta, ¿vale? A lo mejor en TikTok sí es cierto que a lo mejor necesitas el doble, pero pues en contraposición el público está mucho más barato, ¿vale? Pero la plataforma vende, o sea, nosotros lo ponemos a carrito porque luego también, pues a lo mejor tenemos montado un sistema de recuperación de carritos, o sea, tienes que pensar muy bien la estrategia, pero la plataforma vende y tiene esa contraposición de que el píxel a lo mejor todavía no es un píxel muy maduro, pero al hacer el tráfico tan barato, porque el tráfico ahora mismo tiene un precio muy bajo, pues te permite siempre compensar y puedes hacer beneficio, vamos. Muy bien. Nos pregunta también Esther Toledo, ¿cuál es el futuro de la aplicación dado que en otros países se ha intentado prohibir, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, que ha sido portada en muchas ocasiones, ¿no? Va. Bueno, yo el futuro no lo conozco. Yo el futuro a nivel campaña sí te digo que se están haciendo mejoras, que el píxel va a ir mejorando, que el rango de edad va a subir. Yo creo que esta aplicación está aquí para quedarse de sobra. Me imagino que hará como hizo Facebook en su día, que luego comprará otra aplicación, irán llenándola de más servicios y mejorando lo que es la aplicación. Lo que sí, Facebook lleva muchos años tratando con anunciantes y TikTok ahora mismo pues le queda todavía ese gap de ir mejorando lo que es el interfaz y el píxel y todo eso, ¿no? Y los intereses. Pero tráfico tiene y gente real existe detrás, entonces ya es un poco encontrarle el punto y saber cómo se hace. Ana Herrero nos pregunta, ¿puedes crear una canción para un anuncio o tienes que usar una de las que venga a la plataforma sí o sí, ¿no? Y nos pone el ejemplo del Corte Inglés. Vale. Bueno, yo en principio tú puedes crear un vídeo fuera y puedes poner la canción que quieras siempre y cuando tengas los derechos. O sea, que tú puedes subir un vídeo con el audio que quieras, ¿vale? Eso cuando haces el setup de la campaña lo puedes hacer. Vale. Alejandro Martín tiene dos preguntas. Por un lado, ¿qué CTR medio están teniendo las campañas? Vale, pues eso depende mucho del nicho y depende de un poco del objetivo de la campaña, ¿vale? Te diría que están por encima de display, ¿vale? Estaría entre un 1 o un 2%, pero depende mucho del objetivo, ¿vale? Si tú pones un objetivo que es a view content, pues te puede subir hasta un 4, ¿vale? Y si lo pones a conversión, pues te puede bajar, te puede subir, ¿vale? No es display, pero tampoco, o sea, yo, por ejemplo, en Facebook pues veo CTR desde 2 a 10, incluso 14, no he llegado a tener. Aquí en este caso te diría que la gente está un poco más distraída, pero siempre compensa por el CPM que tiene, ¿vale? Vale. Y la otra parte de la pregunta, ¿tiene TikTok algo parecido al Business Manager de Facebook o al de Google para gestionar multicuentas? Sí, o sea, tú tienes
una cuenta que como si fuera un business manager, ¿vale? Y dentro tú creas lo que son las ad accounts. O sea, de hecho, cada dominio lleva una ad account, una cuenta publicitaria. Y bueno, no sé si vienen con 5 o 6 desde el primer momento, si no puedes hablar con los managers y te van abriendo, pero depende un poco del uso que le den, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema. El interfaz es muy parecido al de Facebook. Sí es verdad que tiene algunos cambios, pero bueno. Claudio Saavedra nos pregunta, está muy activo Claudio, muchas gracias por ello. ¿Tiene opción de retargeting? Lo pregunto porque como comentas que no funciona del todo bien el pixel, gracias. No, yo no digo que no funcione de todo bien el pixel. Lo que quiero decir es que el pixel necesita más datos que el de Facebook, ¿vale? O sea, no, tú en Facebook pones una campaña y prácticamente, si la campaña es buena, arranca ya funcionando, ¿vale? Aquí necesitas nutrir el pixel, ¿vale? El pixel funciona perfectamente, pero necesita más inversión que necesitas en otras plataformas. Es igual que el caso de Native, también necesita más tráfico para que ese pixel funcione bien, ¿vale? O sea, el pixel funciona correctamente, pero necesita más datos. Luego, respecto al retargeting, se puede hacer retargeting perfectamente y además se pueden crear también audiencias similares. O sea, que en eso no hay ningún tipo de problema. Una pregunta me manda por privado Carlos Borquez. Se ha hablado mucho de campañas patrocinadas a través de TikTok Ads, pero ¿cómo veis hacer la campaña a través de influencers o TikTokers? ¿En lugar o como complemento a TikTok Ads? ¿Tenéis experiencia? ¿Puede dar más valor a el usuario, el utilizar usuarios en lugar de hacer una campaña oficial? No sé si entiendo bien la pregunta. Entiendo que es si se pueden usar influencers y cómo funcionan, ¿no? Yo entiendo que usar influencers, de hecho la campaña esta que hemos puesto de Converse, ¿no? Ese caso de éxito, eso era con influencers de Inglaterra, vamos, que está el caso en TikTok, ¿vale? Que lo hemos visto ahí. Y luego también esa otra parte de la pregunta, si da más valor hacer eso que utilizar un poco una campaña oficial. Bueno, sí es verdad que mimetizan más con la plataforma. Nosotros sí hemos usado influencers y la verdad es que funcionan muy bien y funcionan muy bien por dos cosas. Una, porque son personas que están muy hechas a TikTok, o sea, saben perfectamente cómo generar el contenido, tienen muy medido cómo funciona, ¿vale? Saben cómo tienen que hacer los vídeos, ¿vale? Que a lo mejor eso siempre ayuda y hay que darles libertad. Y luego tú a esos vídeos pues los puedes utilizar la plataforma y meterle más tráfico a esos vídeos, ¿no? Entonces sí es verdad que los influencers funcionan muy bien. Marcos Saavedra pregunta, ¿existe algún tipo de plataforma de estudio de la herramienta, estilo Blueprints o Skillshop, aunque no tenga certificado oficial? Que yo conozca, lo que existen son las guías, ¿no? de cómo utilizar la plataforma, casos de éxito, inspiración y todo eso, sí. Eso sí existe, pero no existe un blueprint como tal o que yo lo conozca. Vale, perfecto. Parece que no tenemos más preguntas, pero si no lo digo, parece de momento, seguro que llega una. No sé si tienes alguna otra parte más de la presentación que se nos ha quedado pendiente mientras te atracábamos con las preguntas o hay alguna otra parte que con Alejandra teníais pendiente. Uy, ahora no os oigo. ¿Tú me veis, Antonio? ¿Alejandra? Yo sí. Sí, te escucho. Vale, perfecto. Sí. No sé si que os queda algo. Esperemos que llegue alguna pregunta. ¿Sí me escucháis? Sí. Bueno, yo añadir también con lo que se comentaba de hacer la posibilidad de campañas con influencers, también hay que tener en cuenta ahí el presupuesto que tenga el cliente, porque claro, al final sabemos que los influencers cuanto más conocidos se hacen, también hay un factor a tener en cuenta. O sea, dependiendo del presupuesto se puede hacer solamente en TikTok Ads o se puede hacer una mezcla de ambas cosas. Oye, ¿aquí cuánto cobran los influencers? Digo, de media, no es que sea mucho concretar, pero ¿cuánto puede costar de media? ¿No? Si tenemos ese referente de 4.000 euros que te llegan a cobrar. Se cortó un segundo, no sé si era una pregunta o algo. Ah, vale. No, nos comentaba Alejandra, ¿no?
yo lanzaba la pregunta de cuánto cobra de media un influencer aquí en TikTok. A ver, realmente depende mucho también de todos los seguidores y el contenido que vayas subiendo. Hay algunos que son chiquititos, que a lo mejor incluso lo único que te piden es mándame el producto, lo enseño y yo con eso estoy contento. Y otros que a lo mejor te pueden llegar a pedir hasta 5.000 euros, dependiendo, pues eso, como digo. Cuantos más seguidores y mayor alcance tengan, más dinero nos piden. Vale. Tengo aquí otra pregunta de Diego. ¿Cómo puedes enchufar más tráfico a los vídeos de los influencers que tengas generando contenidos para una campaña? No sé si es a lo mejor para ti, Antonio, la pregunta. Perdona, pero no escucho esta última parte. Claro, no sé si he entendido bien la pregunta. Realmente, si tú lo que quieres es que el vídeo aparezca más, lo que también haces es jugar con el CPM de la campaña. Al final es, como decíamos antes, encontrar un equilibrio entre que el CPM sea lo más bajito posible, pero que nos permita que nuestra publicidad salga frente a otras que están también empujando. No sé si responde la pregunta. Claro, nos dice Diego si responde a la pregunta. Pero sí, entiendo que era eso, ¿no? Al final él tiene una campaña de influencers y es meterle más tráfico, ¿no? Entonces, ahí habría que tocar temas de CPM. Y mientras, Antonio, no sé si tienes algún problema para escucharnos bien. Sí, me parece que sí, al final... bueno, por lo menos nos ha respetado durante todo el webinar, ¿no? Y al final esos problemas que nos temíamos que en algún momento pudieran acarrear, pues ha sido al final, ¿no? En el tiempo extra. Yo creo que, bueno, más preguntas es que no puede haber en una hora. Yo creo que hemos contestado como más de 20 preguntas tranquilamente. Y oye, a lo mejor esto se merece un serial, que hagamos, luego hablaremos con Soraya, a ver si hacemos una especie de serial y cada mes vamos tocando una parte diferente de TikTok o haciendo diferentes análisis, porque hay mucha curiosidad y sin duda es una de las aplicaciones que va a cambiar mucho en 2021 y, bueno, mientras mantenga el CPM bajo, por lo menos bastante más bajo que sus competidores, pues va a ser una plataforma muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, luego se lo proponemos a Soraya a ver qué nos dice, que ella manda. Pues por mi parte, muchísimas gracias por habernos dejado tantísimo conocimiento en esta hora y, bueno, pues... muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Antonio. No sé si nos estás escuchando por ahí. Si no, igualmente, muchas gracias por traer algunos de esos casos y también por contestar a todas las preguntas. Y yo creo que bueno, bien, porque nadie se ha quedado insatisfecho con la respuesta. Así que muchísimas gracias. Y nada más, a ver si convencemos a Soraya de que hagamos un serial mensual, bimensual sobre la herramienta para conocerla más en profundidad. Bueno, yo por mi parte, pues darle las gracias también a todos. Vale. Pues muy bien. Pues nada, yo no he escuchado la parte final, entiendo que estáis con la despedida, así que nada, muchas gracias a todos también. Vale, y disculpar la conexión. Nada, no te preocupes, oye, se entiende, y más de ayer después de lo de Google, todos perdonamos, ¿vale? Así que Alicia, Rafa, Romina, Claudio, a Carlos, a Bárbara, a Ana, a Andrea, a Quique, Lorena, a Alejandra, a Julio, a Andrea, a Ani, Mari, Nuria, Virginia, Alejandro, Alberto, Marcos, Esther, Sandra, Daniel, Lucía, Tamara, Paula, Soraya, Loreto, Nuria y a los demás que también habéis estado por aquí, hasta un total de 90. Muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo 2 de TikTok. Un abrazo, que vaya bien el martes. Gracias. Gracias, hasta luego.